debemos poner las cosas en su debido lugar. Primera cosa, creo que todos, oposición y bancada de gobierno, estamos de acuerdo en que es necesario no solo asegurar la sostenibilidad financiera de los cuerpos de bomberos, sino que potenciarla y fortalecerla. Eso no es una discusión. Segundo, creo que tanto la oposición como la bancada de gobierno está de acuerdo, aunque podamos interpretar de manera diferente lo que eso significa, en aplicar la Constitución de Montecristi y especialmente en el tema de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que también estamos de acuerdo que en definitiva, a la larga o a la corta, a la velocidad que se vaya pudiendo hacer, los gobiernos autónomos descentralizados deben asumir la competencia de los cuerpos de bomberos. Tercero, todos creo que estamos de acuerdo y nadie se va a oponer a que la relación entre las empresas públicas, municipales o nacionales con los clientes debe ser lo más simple, sencilla, transparente y eficiente que se pueda. Partamos de esa base. Partamos de que lo que tenemos es que conciliar, por un lado, el hecho de que hemos heredado de la historia un mecanismo de cobro de las tasas que permiten a nuestros cuerpos de bomberos funcionar, con el hecho de que tenemos que cambiar a un mecanismo que sea compatible con el hecho de que avanzamos hacia un sistema centrado en los municipios. A velocidad variable, no es lo mismo obviamente que un municipio como el de Cuenca, el de Quito asuman una competencia que pequeños municipios en provincias más pequeñas o con menos población o menos riqueza. Creo que eso es lo que tenemos que precautelar. Y yo quisiera sumarme al asambleísta Umajinga, ¿no?, en su elogio al heroísmo del cuerpo de bomberos. Quisiera decirle que nosotros, aparte de proclamar ese heroísmo y aceptar que es uno de los elementos que nos enorgullecen en nuestra nacionalidad, hemos hecho, y voy a decir, no es bonito echarse flores, nuestra comisión, la Comisión Quinta, la comisión que me honro presidir, tramitó y logró la aprobación en este cenáculo, en este pleno, de la ley de héroes. Antes, los únicos héroes que podían haber en este país eran los militares. Después de esa ley, expresamente la hicimos pensando en los bomberos, entre otros. Ahora, por la ley que nosotros hicimos y aprobamos aquí, hay bomberos, héroes nacionales a justísimo derecho y lo seguirá habiendo en el futuro. Es heroísmo. Lo reconocemos también todos, el señor Umajinga igual que yo y que todos los demás, con enorme orgullo por lo que hacen todos los días, con enorme gratitud y con enorme compromiso. No vamos a ser tan delirantes de aprobar algo o de hacer una política pública que ponga en riesgo la labor absolutamente indispensable que tienen. Los convenios o los sistemas de pago que se escojan el cambio que se está buscando es precisamente para hacer que los municipios tengan que asumir su competencia. En ningún país del mundo que yo conozca es de otra manera. En todos los países del mundo son los gobiernos que tienen la competencia los que en su presupuesto incluyen las partidas necesarias para que funcionen los cuerpos de bomberos que todas las ciudades del mundo tienen. Es importante que ese mecanismo sea un mecanismo absolutamente automático, exigible, que no tenga ningún tipo de falla técnica ni que signifique depender de instancias que no son las del gobierno responsable. Por eso es que estamos moviéndonos. Pero eso no significa que en la transición, que es lo que nos preocupa, porque estamos de acuerdo en que hay que hacer la descentralización, pero lo que nos preocupa, lo que nos tiene un poco afligidos, es el temor que en esa transición de un sistema al otro se produzca una dificultad práctica del cobro. Quiero decir una cosa es que los convenios se puedan hacer en aquellos casos en que sea necesario, por ejemplo, en donde los municipios no tengan la competencia. Pero eso no quiere decir que el mecanismo de cobro no incorpore elementos de exigibilidad para que el cliente no pase lo que teme el asambleísta Tagle. Por supuesto que no podríamos permitir un mecanismo de cobro que permitiera que el ciudadano se exima de su obligación para con el cuerpo de bomberos.
Pero en todo caso, y esto es lo que quiero decir y tal vez quisiera anunciar, yo les pido a los cuerpos de bomberos, a los gobiernos autónomos descentralizados, que más bien nos ayuden a elaborar una ley de defensa contra incendios y reformas a la ley orgánica del cuerpo de bomberos que nos permitan establecer un mecanismo a prueba de balas, a prueba de fugas, definitivo, no de transición, que precisamente garantice no solo el cobro, sino también el financiamiento y la adecuada protección de la labor de los bomberos. Quiero anunciarles que la comisión que yo presido, por la persona de su vicepresidenta, ha recibido la ley reformatoria a la Ley de Defensa contra Incendios, elaborada desde el año 2002 por más de 150 cuerpos de bomberos. Esa ley la vamos a presentar nosotros como comisión, acogiendo el trabajo que vienen realizando los cuerpos de bomberos de este país. Estamos también tramitando, y es una ley que lo presenta un asambleísta de oposición, una ley orgánica del Cuerpo de Bomberos del Ecuador. Respecto al tema, hemos recibido ya los insumos de muchos de los cuerpos de bomberos de nuestro país, de bomberos particulares, de expertos en el tema bomberil. Creo que nuestra tarea, nuestra misión, lo que tenemos que hacer a partir de hoy es un compromiso de los 137 asambleístas para trabajar en aprobar, primero, en dar tratamiento y seria consideración a lo que los propios bomberos nos están planteando, trabajo realizado con mucha seriedad por todos ellos y que tenemos que acoger, porque ¿quién sabe más que los bomberos de cómo es el problema de ser bombero? Para que tenemos que legislar con ellos, pero tenemos que tener una legislación específica, una legislación completa, una legislación abarcativa que cubra todos los aspectos de la actividad bomberil. No que es muy lindo que haya bomberos héroes, pero no queremos bomberos héroes, queremos bomberos vivos, enteros, trabajando bien, protegidos, bien pagados y con una carrera absolutamente clara. Eso es lo que queremos y les pedimos encarecidamente a los asambleístas de oposición, al asambleísta Diego Salgado que presentó su proyecto de ley de cuerpo de bomberos, a todos los cuerpos de bomberos de este país, les pedimos que a partir de hoy le demos la máxima, y al alcalde pedimos también que le dé la máxima prioridad, la máxima celeridad a tramitar la ley que he señalado, las dos leyes que he señalado, la ley reformatoria que presentan los cuerpos de bomberos y la ley orgánica del cuerpo de bomberos, a la más brevedad, para dejar estas discusiones de los mecanismos de pago, para dejar absolutamente claras las líneas de competencia, absolutamente claro el mecanismo de toma de competencias por los municipios y absolutamente claro cómo se va a financiar, porque lo importante es que se financie, no el mecanismo. Tenemos que buscar el mecanismo eficiente, justo, transparente y que permita a la ciudadanía tener plena confianza que ninguno de esos escenarios catastróficos que todos queremos evitar pueda llegar a producirse. Termino mi intervención con un saludo a todos los que han intervenido, a los cuerpos de bomberos del país y a los usuarios, y ojalá a los gobiernos municipales que asuman con absoluta seriedad el desafío que representa esta ley, que es que asuman su competencia. Y claro, están los municipios pequeños, tenemos que encontrar un mecanismo idóneo para que los municipios pequeños, a través de convenios, mancomunidades o lo que fuese, tengan la capacidad también de construir un sistema de defensa en contra de catástrofes, riesgos de incendios, que sea tan bueno como el que pueden tener ciudades de larga tradición bomberil como Guayaquil, Quito, Cuenca, etcétera. Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, muchas gracias. Gracias.